Hay un sonido nuevo. Son las aguas que salen del trono de Dios. ¿Cuántos van a nadar en este río? Los saludo con la paz del Señor, hermanos que nos están mirando. Estamos en este día nuevamente para compartir una palabra con usted. Hay una palabra que Dios trajo a memoria y me ha enseñado algo y quiero compartirlo con ustedes. Amén. Esa palabra se encuentra en el libro de Mateo 14, 22. Hablamos de que el Señor andaba, después de haber dado alimento a aquellos 5,000 hombres, amén, el Señor se dirigía a otro lado, seguía haciendo la voluntad del Padre y se dirigía a otro lado, amén. Y por eso quiero empezar de esta manera. Dice el 14:22, dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús le habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Esta palabra del Señor en esta mañana me traía a memoria esta palabra del Señor porque muchas veces cuando estamos orando, estamos tratando de entrar a la presencia de Dios y se libran muchas batallas, apenas doblamos nuestras rodillas y cerramos nuestros ojos, se empiezan a librar muchas batallas en nuestra mente, en nuestro interior, y luchamos por entrar a la presencia de Dios, cuando la palabra del Señor dice que debemos entrar confiadamente. Y todas estas palabras venían a memoria cuando yo estaba orando y luchaba por entrar a la presencia de Dios, porque había muchos pensamientos en mi vida, había muchos pensamientos diferentes, no quiere decir que todo sea malo, quizás por lo que podemos llegar a hacer durante el día, por lo planificado, no tiene que ser siempre lo malo, pero hay pensamientos que invaden nuestra mente, o quizás por un proyecto que tenemos para hacer, pero hay cosas a lo que me enfocaba yo y le preguntaba al Señor en esta mañana cuando oraba, que por qué estas cosas, y el Señor traía a memoria esta palabra en mi vida. Con esta palabra el Señor me quería hacer entender, me quería enseñar de que el apóstol Pedro también tuvo esas batallas y Dios me las representaba a través de esta palabra, porque cuenta la Biblia, como dice acá, dice que el Señor a la cuarta vigilia se acercaba a ellos cuando la barca estaba siendo azotada por una gran tempestad, y muchas veces el Señor me enseñaba que era como que yo estaba siendo azotado en mi mente por tempestades, y esas tempestades venían a ser mis pensamientos que no me dejaban acercar a Jesús. Dice la Biblia que cuando los discípulos vieron, dice que se turbaron, tuvieron miedo, ¿no? Pero hay uno que se atrevió a decirle: Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Yo quiero caminar, yo quiero ir a hacer lo que tú estás haciendo, si eres tú.
Y hay una sola palabra de 3 letras que Jesús le dijo. Le dijo, ven. Entonces Pedro dice que saliendo de la barca empezó a caminar hacia el Señor. Empezó a caminar y a dirigirse a donde estaba el Señor. Como muchas veces nosotros empezamos a orar y empezamos a direccionar nuestra oración. Empezamos a decir, Señor, empezamos a orar, a darle gracias, pero de un momento a otro, como le pasó a Pedro, se levantan tempestades. Se levantan tempestades en nuestra mente y empieza a librar una batalla. Y el Señor me enseñaba en esta mañana que muchas veces nosotros perdemos esa batalla. Yo particularmente, porque Dios me ha hablado particularmente a mí, me ha enseñado esto, y si Dios me lo ha enseñado, me lo ha compartido y me ha mostrado cómo debo hacer las cosas, también quiero compartírselas con usted. Y me ponía, por ejemplo, a su discípulo, el apóstol Pedro, cómo Pedro se dirigía a caminar hacia el Señor en lo sobrenatural. Pero ¿por qué? Porque el Señor estaba caminando sobre las aguas y Pedro se atrevió a decir, bueno, Señor, manda que yo vaya también a hacer lo que tú estás haciendo. Y Jesús le dijo una palabra de 3 letras, ven. Entonces Pedro empezó a caminar en lo sobrenatural, pero no prevaleció en eso, sino que se empezó a hundir. ¿Por qué? Porque empezó a tomar atención y a prestar atención a la tempestad que estaba a su alrededor. Y muchas veces nosotros nos dirigimos a la presencia de Dios, nos dirigimos a Él en oración, pero no alcanzamos ni siquiera a sentir la presencia de Dios. No alcanzamos ni siquiera a disfrutar de su plenitud, y esto es lo que trae a memoria el Señor a mi vida, porque Él decía que podemos entrar confiadamente a la presencia de Dios, porque Cristo ya nos limpió, nos lavó, amén, pero muchas veces se nos levantan tempestades en nuestra mente y no nos permite caminar en lo sobrenatural de Dios, no nos permite experimentar esa presencia tan hermosa que es la presencia de Dios, que cuando estamos ahí nos gozamos, y una vez que entramos no queremos salir de ese lugar donde somos trasladados a través del Espíritu Santo. Lo que podemos sentir en nuestro interior, las cosas que suceden en nuestro interior, es algo increíble que si lo queremos describir con palabras es imposible, solamente debemos creer para poder experimentar eso. Y Pedro por un momento ha creído en esa palabra que Jesús le dijo, ven. Por eso se atrevió a salir y empezó a caminar. Pero él, a través de ver a través de centrarse en aquello que estaba sucediendo a su alrededor, cuando muchas veces nosotros nos centramos más en lo que nosotros pensamos, en lo que nosotros queremos, en lo que nosotros hemos planificado, y no en la palabra que Cristo ya nos habló, que es lo que deberíamos hacer, y es lo que Dios me enseñó que debería yo hacer cada vez que voy a la oración. No centrarme en las cosas pasajeras o humanas, porque humanamente no voy a poder llegar a experimentar lo sobrenatural. Pedro podía llegar a Cristo, pero caminando en lo sobrenatural. ¿Y cómo caminar? ¿Cómo puedo yo caminar en lo sobrenatural? Solamente caminando sobre la palabra. Pedro tenía que haber caminado en ese ven que le dijo Jesús. Jesús le dijo, ven a Pedro. Como Jesús muchas veces quizás te ha dicho a ti, te ha dicho a mí, te amo y te he amado con amor eterno. Tantas palabras, tantas promesas que Dios nos ha dado. Si has pecado, hijito, si tenés abogado para con el Padre. Tantas palabras que el Espíritu Santo nos trae a memoria cada vez que nos acercamos a Él. Y cada palabra que el Señor nos trae a memoria es la dureza, es la firmeza sobre las aguas para que podamos seguir caminando hasta el fin de acercarnos a su presencia. Amén. Y quiero mi esposa también va a compartir una palabra sobre esto, también tratada sobre el apóstol Pedro, amén, de lo sobrenatural, de poder experimentar y lo sobrenatural de Dios, amén. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a compartir Mateo capítulo 17, versículo 1. Mateo capítulo 17, versículo 1. Y la palabra del Señor dice así: 6 días
Después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro y tuvieron gran temor. Cuando uno medita en esta palabra, lo que veníamos hablando hace un rato, de lo sobrenatural, de caminar en lo sobrenatural, y hablamos que otra vez aquí Pedro, como protagonista, volvía nuevamente a cometer o a mirar de manera humana, porque mientras que el Señor estaba ahí mostrándole algo muy importante, porque si usted se pone a ver, dice que el Señor los llevó aparte a un monte alto, diciendo a un lugar elegido solamente para que ellos 3 pudieran ver algo sorprendente, al mismo Hijo de Dios verlo transfigurarse, ¿verdad? Como dice ahí, y que sus vestidos se convirtieron blancos como la luz, y que ahí en ese momento también estuvieron Moisés y Elías, en ese momento tan precioso donde quien estaría ahí, mejor dicho, escucharía, aprendería de ese momento. Pero hablamos de que el apóstol Pedro se puso en el mejor momento importante a hablar, a ver de manera sobrenatural, a ver de manera, humana, y empezar a decir: Señor, hagamos una chocita, hagamos un lugar para que estén vos, Elías y Moisés. Y mientras que él aún ahí en ese momento humano, que él estaba mirando de manera humana, el mismo Dios, el mismo Padre hizo un alto ahí diciendo, como dice ahí el 4, el 5, mientras él aún hablaba, mientras que Pedro aún seguía hablando y no se detenía, dice: una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. En otras palabras, diciendo: Pedro, quédate en silencio, aprende este momento. Muchas veces nuestros propios pensamientos, como decíamos hace un rato, las batallas que tenemos que librar, o muchas veces las cosas que hay tanto que nos perturban en nuestra mente, nos llevan a perder preciosos momentos que Dios quiere hablarnos, enseñarnos, encaminarnos, como en este caso a Pedro, que el Señor quería que aprendieran de ese gran momento, y que Pedro lo tomó como que, algo más, empezó a igualar al Señor como a los demás. Empezó a mirar al Señor como a todos los demás. Humanamente, Jesús es igual al otro. Cuando hablamos de que el Señor no se iguala con nadie, que Él es único, perfecto, y que Él le quería mostrar algo sobrenatural a su vida. Como en esta noche Dios quiere enseñarles algo, quiere impartirles algo de lo sobrenatural para que usted pueda ganar sus batallas. Amén. Amén. Hablando sobre todo esto, ¿no? Cuando Jesús venía caminando sobre las aguas, venía Él sobre lo sobrenatural. Venía haciendo algo que no era natural. Venía haciendo algo que para el ser humano, para el ojo humano, es imposible. Mira, hermano, si leemos acá en el 14:26 dice: y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Cuando uno ve lo sobrenatural de Dios y uno está viendo humanamente las cosas, tiene miedo, se asusta, no entiende. Y eso es lo que los discípulos veían a Jesús. A Jesús lo veían caminar sobre las aguas, porque ellos veían humanamente, no veían a Jesús, el Hijo de Dios, veían a una persona, incluso se imaginaron hasta que era un fantasma.
¿Y qué quiero decirle yo con esto? Que muchas veces queremos acercarnos a Dios humanamente, con nuestros pensamientos, con nuestras ideas, con nuestras maneras de pensar y de hacer las cosas, pero Dios es sobrenatural, amén. Y Pedro miró a Jesús hacer lo sobrenatural, ¿verdad? Jesús le dio una palabra por la cual Pedro debía caminar, que le dijo, ven. Pedro salió, caminó, pero dejó de ver lo sobrenatural, dejó de ver a Cristo, dejó de pensar y de dirigirse y de empezar a caminar sobre la palabra y empezó a ver lo natural, lo que pasaba en la naturaleza, en la tempestad que se había levantado, y empezó a ver naturalmente las cosas. Y al ver lo natural, se desenfocó inmediatamente de lo sobrenatural y dice la Biblia que él se empezó a hundir. Amén. Porque en nuestra mente hay una batalla que se libra cuando nosotros cerramos nuestros ojos. Mire, hermano, hermanita que me está escuchando, no voy a hablarle y no vamos a hablarle algo que no nos pasa o no nos pasado, no vivimos. Amén. Por eso yo comparto esta palabra con su vida, con usted que nos está mirando, porque sabemos que Dios me hacía sentir en mi espíritu lo que yo estaba pasando. Hay muchas otras personas, quizá usted no, quizás sí, no lo sé, pero hay muchas personas, Dios me hacía sentir en mi espíritu que hay muchas personas que no pueden ni siquiera entrar a la presencia de Dios, porque las tempestades en su mente se levantan y no saben cómo contrarrestar esa tempestad y poder pasar esas tempestades que se nos levantan. Y Dios me enseñaba que de la única forma que yo puedo pasar esas tempestades es centrándome en lo que Dios dijo. En esas 3 palabras, Dios dijo, ven. Por eso es que el Espíritu Santo dice que Él los guiará a toda verdad. Cuando yo me habré ido, dice el Señor, rogaré al Padre para que envíe el Espíritu Santo y Él los guiará a toda verdad. Amén. Y también tengo acá la sierva del Señor, también va a compartir una palabra sobre lo que pasa, lo que sucede en nuestra mente, ¿no? Amén. Vamos a compartir con ustedes, hermanos, para confirmar todo esto, en Romanos 12, versículo 2. Ustedes lo van a buscar en su casa. Romanos 2, versículo 2. Y Romanos 12, versículo 2, perdón. Amén. Y qué hermoso, ¿no? Porque Dios nos va hablando, porque la palabra es el que nos da el entendimiento a nuestras vidas, ¿no? Amén. Y dice así la palabra: no os conforméis a este siglo, sino conformaos. Transformados, sí. Perdón. Sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Qué hermosa palabra que confirma todas estas cosas, ¿no? No nos conforméis a este siglo, no nos conforméis a lo que estamos, a lo natural, que estamos en la iglesia, pero vivimos más natural que a lo sobrenatural. Y qué lindo, ¿no? Porque Dios dice que no quiere que nos conformemos, sino que transformados, dice, quiere que nosotros seamos transformados. Amén. Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tenemos que ser renovados, como siempre se habla. En la palabra dice que en muchas partes habla de la renovación de nuestra mente. ¿Para qué? Para que podamos entender, porque si no hay un velo en nuestra mente, una lucha, y que no nos deja acercarnos a Dios, no nos deja entrar en su presencia y no nos deja ver lo sobrenatural que Dios quiere hacer con nuestra vida. Quizá en este tiempo, que tengamos más tiempo de estar con el Señor, de entrar en esa renovación por vuestro entendimiento, dice, para que haya entendimiento a través de la palabra en nuestra vida. ¿Qué dice? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios.
entonces vamos a entender cuál es la buena voluntad de Dios que tiene para con cada uno de nosotros. Y no está pensando en todo alrededor de nosotros como Pedro ahí que empezó a caminar sobre lo natural. ¿Y por qué se hundió? Porque dejó de pensar en lo sobrenatural y mirar a Cristo y empezó a mirar alrededor como usted hoy en su casa. Quizás está mirando muchas cosas, los noticieros y todo lo que pasa, lo que habla y lo que dice, y llena con esas cosas su mente, y cada vez usted se está alejando más de la presencia de Dios. Que Dios dice que Él comprobéis cuál sea la buena voluntad. Entonces ahí vamos a comprobar cuál es la buena voluntad de Dios en este tiempo. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos en este tiempo? Él quiere que nosotros hagamos algo, pero Él nos tiene que guiar. Dice, agradable y perfecta. Todas las cosas que Dios que tiene para sus hijos, para nosotros, y para todo el que cree, que le ha creído, es agradable y perfecto en nuestra vida. No es como nosotros pensamos, sino Él tiene nuestro pensamiento. Es perfecto. Amén. Amén. Hermanito y hermanita, solamente decirle esto. Hay dos informaciones en nuestra mente. Amén. Lo positivo y lo negativo. Lo positivo siempre viene de Dios, que es agradable y perfecta su voluntad, pero debemos descubrirle. ¿Y cómo descubrirle? Solamente sacando más lo negativo y poniendo más lo positivo, poniendo más de la palabra de Dios en nuestra mente, más que nuestra propia información y más que nuestra propia humanidad. Amén. Para poder conocer cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. Amén. Esta palabra es la que anhelaba con todo mi corazón compartirla con ustedes, porque es una palabra que Dios me ha guiado, me ha enseñado, y quería compartirla también con ustedes porque sé que hay muchos que atravesamos por esa lucha cada vez que nos arrodillamos a orar, y tenemos esa lucha en nuestra mente. Como les vuelvo a repetir, no tiene que ser siempre pensamientos malos, sino como Marta y María. Marta también estaba afanada, Marta también estaba con pensamientos humanos. Amén. No había recibido a Cristo como el Hijo de Dios. No tomó por más importancia lo que Jesús quería hablar, sino sus propios quehaceres. Amén. Y muchas veces tenemos más importancia a nuestros propios pensamientos, a nuestras propias ideas, más que a la palabra cuando estamos en oración. Y eso nos impide caminar en lo sobrenatural, sentir lo sobrenatural que es la presencia de Dios. Amén. Poder percibir esas aguas que brotan en nuestro interior, ese río que pasa por dentro de nosotros, y ahí ese momento tan hermoso y glorioso donde quebramos nuestro corazón, donde Él nos toca, donde podemos escuchar su voz en nuestro interior, esa voz dulce que nos consuela, que nos abraza, que nos dice que todavía nos ama, que nos perdona, y tantas cosas bonitas que el Espíritu Santo nos hace experimentar cuando entramos en lo sobrenatural. Pero para poder experimentar todas esas cosas debemos primeramente ganar la batalla en nuestro interior. Amén. Por eso el Señor dice, cuando ores al Padre, cierra tu puerta, cierra aquel lugar. Cierra tu aposento y encerrado ahí, ora a tu Padre y Él te va a recompensar en público. Pero debemos ganar esa batalla ahí, en nuestra oración. Amén. Amén. Yo comparto esta palabra porque deseo que no se conforme a este siglo, que no se conforme a las cosas naturales, sino que también usted siga experimentando la presencia de Dios como el primer día. Amén. Oramos al Señor. Padre, te agradecemos, Señor, en este día, Padre, por tu palabra, por tus enseñanzas, Señor. Te doy muchísimas gracias, Padre, por haberme dado, Señor, la oportunidad de compartir esto que tú me has enseñado, Señor, a mis hermanos, Señor, que nos están viendo, Señor. Te ruego, Padre Celestial, que no
entre el conformismo en nuestro corazón, Señor, de caminar y de andar y de ser distraídos, Señor, por lo natural de este mundo, Señor. Queremos experimentar cosas sobrenaturales, Señor. Queremos seguir experimentando tu presencia, Señor, así como en un principio, Señor, experimentamos el día que te conocimos, Padre. Padre, queremos seguir experimentando, Señor, tu presencia y aún más, Señor, que vaya en aumento, Señor, como la aurora, dice tu palabra, Señor, y así como el mediodía, Señor, es perfecta, Padre, poder, Señor, entrar a la plenitud, Señor, de tu conocimiento, Padre, en esta tarde, en este día, Señor, te doy muchísimas gracias, Padre, y dejo todo en el hueco de tus manos, Señor, dejo esta palabra en tus manos, Señor, la vida de mis hermanos que me están escuchando, Señor, que tu Espíritu Santo, Padre, le haga discernir, Señor, cada palabra, Señor, que ha salido de nuestras bocas. Que tu Espíritu Santo, Señor, según sea su dificultad, Señor, según sea su problema, Padre, tu palabra lo alumbre, Señor, y tu Espíritu Santo los guíe, Señor, y sea tu Espíritu, Señor, obrando en cada corazón, en cada mente, Señor Dios amado, que ha escuchado esta palabra, Señor Dios amado, y que ellos no se sientan solos, Dios amado, que solamente ellos tienen esa batalla en su mente, Padre, porque hoy, Señor Dios amado, tú me has enseñado que todos tenemos esas batallas, Padre, pero hoy tú nos enseñaste, Padre, a enfocarnos en tu palabra, en lo que tú dijiste, Señor, y tú dijiste, ven, Señor, tú nos llamaste a tu presencia, Padre, y hoy, Dios amado, vamos a caminar sobre lo que tú has dicho, Señor, que podamos entrar confiadamente, Señor, a aquellos lugares santísimos, Padre, a través, Señor, de lo que tú hiciste en la cruz del Calvario. Te doy gracias, Padre, simplemente gracias, Dios amado, porque una vez más hablas a nuestras vidas, guiándonos, aconsejándonos, Dios amado, eres fiel y verdadero, Señor. Te damos gracias, Padre, te damos gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Los saludamos, hermanos, que Dios los bendiga. Nos vemos el martes, acuérdense, culto de oración. Y un besito para todos, porque nos extrañamos, ¿no? Espíritu de Dios, llena todo este lugar.